El principal problema a resolver en todos los robots es buscar la solución para la cinemática inversa, y es muy común que se opte por análisis algebraicos o geométricos, los cuales se vuelven demasiado complicados cuando la geometría del robot es muy compleja. Pero antes de proponer una solución, debemos entender el problema. Primero, ¿qué es la cinemática inversa? Sabemos que si a un robot le indicamos cuánto debe mover sus articulaciones, calcularemos la postura del efector final basándonos en estos movimientos articulares. Esto es la cinemática directa. En cambio, si solamente definimos la postura del efector final, entonces calcularemos la posición de cada articulación basándonos en la posición y orientación del extremo del robot. Esto es la cinemática inversa. Esta relación entre las articulaciones y el efector final es dinámica, es decir, varía con el tiempo y su definición matemática se estableció en clases anteriores. El vector de estados X representa la postura del efector final, mientras que alfa barra es el vector de coordenadas generalizadas del sistema. Esta relación puede darse gracias a la matriz jacobiana, la cual permite el mapeo entre un espacio de coordenadas y otro, es decir, entre el espacio de coordenadas de la tarea o task space y el espacio de coordenadas generalizadas o joint space. Para poder resolver el problema de cinemática inversa de un robot, primero tenemos que definir el vector de estados. Como se mencionó en clases anteriores, este contiene la información de la posición y orientación del marco de referencia que se está analizando. En el caso de la cinemática inversa, el marco analizado es aquel acoplado al efector final. Para obtener este vector de estados, solamente necesitamos la matriz de transformación homogénea obtenida a partir de la cinemática directa de nuestro sistema, donde las coordenadas X, Y y Z pueden obtenerse al extraerlas directamente de esta matriz. Sin embargo, la descripción de la orientación depende de algunos parámetros de la submatriz de rotación. El análisis de la orientación puede obtenerse al introducir un elemento llamado vector axis angle, el cual define un vector con una rotación específica sobre un eje definido. Para obtenerlo a partir de la submatriz de rotación, basta con recordar que esta representa cada uno de los ejes X, Y y Z de un marco móvil respecto a un marco fijo. Entonces, para conocer su ángulo de giro, se toman los elementos de la diagonal principal que se vuelven el argumento de la forma inversa de la función coseno. Además, podemos conocer el eje de giro n respecto al cual está rotando el ángulo definido anteriormente. Nota que si θ tiende a 0, quiere decir que el marco móvil se encuentra alineado con el marco de referencia inercial. Entonces la fracción se vuelve una indeterminación y el cálculo no permitiría definir el eje de giro y el vector axis angle tendría valores inválidos. Esto en la vida real ocasiona que el robot no pueda moverse, ya que habría alcanzado una posición singular, es decir, dos o más de sus marcos de referencia estarían alineados y por ende el efector final se encontraría bloqueado. Esto lo estudiamos a detalle en nuestra certificación de programación de robots con Python, así que no dudes en echarle un vistazo. Con esta información podemos definir la orientación del marco móvil al multiplicar el ángulo de giro con su eje asociado, lo que permite definir el vector de estados completamente. Ahora podemos calcular la cinemática inversa del sistema, y ya que utilizaremos principios de teoría de control, te recomendamos que tomes nuestro entrenamiento sobre control de sistemas dinámicos, donde analizamos teoría de estabilidad y algunos otros temas que complementarán tu aprendizaje. Considera que buscamos que el robot alcance un punto deseado, el cual estará definido por un vector de estados. Entonces el error entre ambos tiene que tender a 0 cuando el tiempo tiende a infinito, ya que solamente conocemos la ecuación dinámica del efector final. Entonces sería más fácil estudiar la dinámica del error. Esto se logra al derivar la ecuación anterior en función del tiempo. Es necesario enfatizar que los puntos que un robot alcanza no se mueven, son fijos. Lo que se mueve es el efector final de un punto a otro. Entonces la derivada de cada uno de los puntos deseados siempre será igual a 0. Esto simplifica el error a la forma negativa de la derivada del vector de estados, cuyo valor ya fue definido anteriormente. Además, buscamos que idealmente el error converja asintóticamente, lo cual ocurre cuando la dinámica del error está definida con la siguiente ecuación. Si la sustituimos en nuestra derivada, podemos simplificar para calcular las coordenadas generalizadas. Ya que esta es una ecuación dinámica, basta con resolverla numéricamente para conocer la posición de cada una de las articulaciones de nuestro sistema. Esto no es algo complejo, ya que una integral simplemente es la suma de los valores de una función en un intervalo de tiempo determinado. Esto permite que si el robot se encuentra en una posición inicial, generará poco a poco los valores que las articulaciones deben alcanzar para que el efector final llegue a la postura deseada. Antes de continuar con el análisis de estabilidad de nuestra ecuación dinámica, debemos definir las dimensiones de nuestra matriz de ganancia K, partiendo del principio que la forma inversa de la matriz
jacobiana es igual a n filas por 6 columnas y que el vector de error es igual a 6 filas por una columna, para concatenar las dimensiones entre el producto de los tres elementos es necesario que la matriz de ganancia K sea igual a 6 filas por 6 columnas, lo que permite que el resultado o el vector de coordenadas generalizadas tenga dimensiones de n filas por una columna. Debido a que esta solución se calcula recursivamente hasta alcanzar la postura deseada, es necesario conocer la estabilidad de la ecuación dinámica. Comenzamos proponiendo una función candidata de Lyapunov en forma cuadrática. Al derivarla en función del tiempo, podemos sumar los términos y sustituir la dinámica del error, que es igual a la forma negativa de la derivada de nuestro vector de estados. Asimismo, este es igual a la matriz jacobiana que multiplica el vector de coordenadas generalizadas. Y como la dinámica de las coordenadas generalizadas fue definida como el producto entre la matriz jacobiana pseudo inversa o inversa izquierda K y el error, entonces podemos simplificar el resultado, de tal manera que la derivada de la función candidata de Lyapunov se vuelve definida negativa siempre y cuando el producto entre la matriz jacobiana y su forma pseudo inversa o inversa izquierda sea definida positiva. Idealmente, el producto debería dar como resultado una matriz identidad, pero esto no necesariamente ocurrirá con cualquier problema. Sabemos que la matriz jacobiana de este análisis es de 6 filas por n columnas, donde las columnas representan el número de grados de libertad del sistema y su forma pseudo inversa o inversa izquierda tiene las dimensiones permutadas. Para que su producto dé como resultado una matriz identidad, la forma pseudo inversa debería encontrarse a la izquierda del producto, lo que nos llevaría a un resultado con dimensiones de n por n. Además, para que la misma matriz sea invertible por la izquierda, el número de columnas debe ser menor o igual al número de filas. Esto lo estudiamos en nuestro entrenamiento sobre métodos numéricos, así que no dudes en tomarlo si deseas profundizar en este tema. Ya que las reglas del álgebra lineal no permiten que intercambiemos la posición de las matrices, debemos entender que nuestro producto no dará como resultado una matriz identidad, sino una matriz definida positiva siempre que el número de grados de libertad del robot sea menor o igual a 6. De otra forma, la matriz no sería invertible y el producto no sería válido. Con estas consideraciones, se garantiza la estabilidad del cálculo de la cinemática inversa. Su algoritmo no es para nada complicado, ya que requiere como argumentos de entrada la condición inicial de las coordenadas generalizadas, además de la longitud entre marcos de referencia, la matriz de transformación homogénea que representa la postura deseada, la matriz definida positiva para la ganancia de la dinámica del error y el número de marcos de referencia que se analizarán. Comúnmente son los marcos de las coordenadas generalizadas del sistema más el marco de referencia inercial. El argumento de salida será la coordenada generalizada alfa barra, que representa la posición o posiciones para alcanzar la postura deseada. Para crear el algoritmo de cinemática inversa numérica, primero tenemos que comenzar creando la función que calcula el vector axis angle dada una matriz de transformación homogénea. En esta función, el primer paso es calcular el ángulo de giro, el cual está conformado por el arco coseno, cuyo argumento es la traza de la diagonal principal de la submatriz de rotación menos 1 y todo esto dividido entre 2. Posteriormente calculamos el eje de acción donde actúa este ángulo de giro, el cual está definido como la fracción 1 entre 2 por seno de θ multiplicando al vector columna, que contiene diferentes parámetros dentro de la submatriz de rotación de la matriz de transformación homogénea. Al final solo extraemos el vector de posición y lo colocamos dentro de un vector columna donde también incluiremos el producto entre el ángulo de giro por su eje de acción. Para la función del cálculo de la cinemática inversa numérica vamos a necesitar diferentes argumentos. El primero es la posición inicial de las articulaciones para realizar el cálculo numérico. Posteriormente necesitamos la longitud de cada uno de los eslabones. Para la cinemática directa también debemos incluir la matriz de transformación homogénea deseada, la matriz de ganancia que garantiza la estabilidad del sistema, el número de marcos de referencia que vamos a estudiar y un tamaño de paso para el cálculo numérico. Primero tenemos que obtener el vector axis angle de la matriz de transformación homogénea deseada, es decir, de la postura que debe alcanzar el efector final. Posteriormente incluimos un contador, el cual nos permitirá saber cuántas iteraciones se han realizado del cálculo numérico. Asimismo, inicializamos la variable donde se calcularán las posiciones de las articulaciones en cada ciclo de cálculo. Este ciclo de cálculo está definido por un bucle iterativo while, en el que si nuestro contador es menor o igual a 1500 repeticiones, entonces podemos continuar con el cálculo. De otra manera, este cálculo terminará. De acuerdo a la complejidad de tu robot, a la matriz de ganancia, al tamaño de paso del cálculo numérico, es como puedes necesitar más o menos iteraciones. Entonces te recomendamos ajustar este parámetro de acuerdo a las necesidades de tu
proyecto. Dentro de este ciclo de cálculo tenemos que obtener la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg con la posición actual de las articulaciones y las longitudes de los eslabones, las cuales no van a cambiar. Posteriormente calculamos la cinemática directa hasta el marco de referencia establecido en el argumento de entrada de la función inverse kinematics. Esto nos permite saber cuál es la posición actual del efector final, la cual podemos transformar a un vector axis angle. Ya que conocemos el vector axis angle de la postura deseada y el vector axis angle actual del efector final, entonces podemos calcular el error. Aquí tenemos que considerar que si todos los valores en el vector de error son menores o iguales a un factor de tolerancia, entonces consideraremos que el cálculo numérico es correcto y podemos detener el programa. En caso de que este factor de tolerancia no se cumpla, haremos el cálculo numérico de la cinemática inversa. Esta tolerancia depende de las unidades con las que estés trabajando en tu proyecto, así que te recomendamos ajustarlas de acuerdo a las necesidades del mismo. Solamente considera que valores muy pequeños como nanómetros, micrómetros, etc. no podrían ser alcanzados si es que no estableces un tamaño de paso muy pequeño. Entonces es importante ajustar estos parámetros de acuerdo a lo que tú estés observando en tus experimentos o en todas las consideraciones matemáticas previas antes de aplicar este algoritmo. Tal como lo mencionamos anteriormente, si esta tolerancia no se cumple, entonces haremos el cálculo numérico de la cinemática inversa con la ecuación que derivamos anteriormente. Puedes utilizar cualquier algoritmo numérico de integración para resolver el problema de la cinemática inversa, como el del trapecio, uno adaptable, alguna combinación híbrida entre ambos, etc. Todo depende de tus necesidades. Y cada vez que todo este cálculo numérico o este ciclo iterativo termine, se le agregará 1 al contador. Para probar el algoritmo vamos a crear los parámetros del robot. Crear la matriz de transformación homogénea deseada se puede hacer de muchas maneras. Lo que nosotros proponemos para este ejemplo es considerar las posiciones deseadas en las articulaciones. Esto solamente es para probar el algoritmo. Sin embargo, más adelante te explicaremos algunas otras maneras para crear la matriz de transformación homogénea deseada. Entonces establecemos la postura de las articulaciones deseadas y las longitudes de los eslabones. Recuerda que estas últimas no cambian. Con esto podemos calcular la cinemática directa hasta el extremo del robot, considerando las posiciones de las articulaciones deseadas. Esta matriz de transformación homogénea deseada será la que enviaremos al algoritmo de cinemática inversa. Pero antes de probar esa función, vamos a crear el robot con la librería Robotics Toolbox. Primero creamos cada uno de los eslabones con los parámetros de Navier-Hartenberg, tal como lo explicamos en clases anteriores. Posteriormente ensamblamos la cadena cinemática con cada uno de los eslabones que acabamos de crear y al final mostramos en pantalla cómo se vería nuestro robot con las posiciones de las articulaciones deseadas. Puedes observar que es una posición donde existe colisión. Sin embargo, esto es útil para demostrar la eficiencia del algoritmo. Ahora vamos a probar el algoritmo de la cinemática inversa. Los argumentos de entrada van a ser la posición inicial de las articulaciones. En este caso no vamos a probar con las posiciones deseadas, sino vamos a establecer unas posiciones lo más cerca posible de esas posiciones deseadas. Posteriormente enviamos la longitud de cada uno de los eslabones y la matriz de transformación homogénea deseada. Asimismo, la matriz de ganancia que garantiza la estabilidad del sistema será igual a una matriz identidad con una diagonal igual a 10. El número de marcos de referencia a analizar serán 4, que son los marcos de referencia de las articulaciones, más 1, que es el marco de referencia inercial. Y por último, el tamaño de paso del algoritmo numérico será igual a 1 milésima. Después de 1047 iteraciones, nos damos cuenta que el algoritmo pudo calcular las posiciones de las articulaciones que debe tener el robot para alcanzar la postura deseada en el efector final. Esto lo podemos comparar con las posiciones deseadas que establecimos inicialmente. Con esto podemos considerar que el algoritmo es funcional, así que no dudes en utilizarlo en tus proyectos de robótica. Otra manera para definir la matriz de transformación homogénea con la posición y orientación deseados es realizando el producto sucesivo de cada uno de los movimientos de un marco de referencia móvil que te llevarían a obtener esa postura deseada para luego calcular la cinemática inversa. Por ejemplo, si quisieras la postura que se muestra en pantalla, lo único que tendrías que hacer es multiplicar un movimiento lineal en X, Y y Z seguido de una rotación en cada uno de estos ejes respectivamente. Hay muchas formas para definir esta matriz deseada, todo depende de lo que tú quieras hacer, así que no dudes en acercarte con nosotros si requieres algún tipo de apoyo en esta clase. Por otra parte, queremos que te cuestiones algo muy importante sobre la teoría mostrada en esta clase. Definir el error de postura es correcto cuando restamos la posición deseada y la posición alcanzada porque ambas son una coordenada, pero restar los últimos 3 términos que contienen la rotación puede llevarnos a resultados no deseados, ya que estos no son coordenadas, sino que son la magnitud de la
la rotación respecto a un eje. Puede que existan condiciones iniciales y posturas deseadas con las que el algoritmo puede converger, como las mostradas en el ejemplo de esta clase, pero habrá otras donde esto no será posible, lo que limita su aplicación. Pero no te preocupes, esto lo estudiamos a fondo en nuestra certificación de programación de robots con Python, donde resolvemos este problema y obtenemos una solución que permite la convergencia del algoritmo de manera muy sencilla, así que no dudes en tomarla para saber cómo es que puedes resolver este problema. Sin embargo, también podemos asesorarte personalmente sin ningún costo de por medio. Solamente contáctanos a través de la plataforma, por redes sociales o enviándonos un correo electrónico a la dirección que ves en pantalla. Preguntar no tiene costo y te podemos dar toda la asesoría que quieras durante el tiempo que así tú lo necesites. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.